La esperanza cristiana. La vida venidera. Pensamiento sobre la muerte. Por Richard Baxter. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. No tengo otro uso para un prefacio en este libro, sino darles una verdadera excusa para su publicación. Lo escribí para mí mismo, sin resolver si alguna vez lo vería, pero finalmente me incliné a dejarlo a la voluntad de mis albaceas, para publicarlo o suprimirlo cuando haya muerto, según lo consideraran adecuado. Pero al ser aprehendido, y mi biblioteca y todos mis bienes embargados y vendidos por los alguaciles, y obligado a abandonar mi casa, por predicar y estar en Londres, no supe qué hacer con multitud de manuscritos que habían estado mucho tiempo guardados, no teniendo una casa a la cual ir, salvo un estrecho alojamiento alquilado con extraños, por lo cual deseché volúmenes enteros que no podía llevar conmigo, tanto de controversias como de cartas prácticas y casos de conciencia, pero habiendo pasado recientemente varias semanas, noche y día, en tormentos constantes, nefríticos y cólicos, tras otros largos dolores y languideces, tomé este libro conmigo en mi mudanza, para mi propio uso en mi futura enfermedad. 3 semanas después, al caer en otra crisis extrema y esperando la muerte, donde no tenía ningún amigo conmigo a quien confiar mis papeles, simplemente para que no se perdieran, pensé que lo mejor sería entregarlo al impresor. Creo que es tanto el trabajo de la vida de todos prepararse para morir con seguridad y consuelo, que los mismos pensamientos que son necesarios para mí lo pueden ser para otros. Si alguien no está de acuerdo con el título, como si insinuara que el autor está muerto, déjenme decirles que muero cada día, y aquello que pronto será, y ya casi es, está adecuado a mi propio uso. A quienes no les sea adecuado, pueden pasarlo por alto. Si las vidas de aquellos hombres se gastaran en pensamientos serios de preparación para la muerte, en lugar de estudiar cómo destruirse unos a otros y desgarrar una tierra afligida, evitaría mucho arrepentimiento doloroso. El ejercicio de 3 tipos de amor, a Dios, a los demás y a mí mismo, me da una triple satisfacción conjunta para estar dispuesto a partir. Primero, estoy seguro de que mi partida será el cumplimiento de esa voluntad que es el mismo amor, a la cual estoy obligado, por encima de todo, a amar y agradar, y que es el principio, la norma y el fin de todo. Antonino pudo sacar buenos pensamientos de la muerte de esto. Segundo, el mundo no muere conmigo cuando yo muera, ni la iglesia, ni la alabanza y la gloria de Dios, que Él tendrá en este mundo y de este mundo hasta el fin. Y si amo a los demás como a mí mismo, sus vidas y consuelos serán ahora para mis pensamientos como si yo mismo viviera en ellos. Dios será alabado y honrado por la posteridad cuando yo haya muerto y partido. Si fuera a ser aniquilado, esto me consolaría ahora, si viviera y muriera en amor perfecto. Tercero, pero un mundo mejor y glorioso está ante mí, al cual espero ser trasladado por la muerte, hacia donde estos 3 tipos de amor deberían envolverse los deseos de mi alma ascendente, incluso el amor hacia mí mismo, para que pueda ser completamente feliz, el amor a la Iglesia triunfante, a Cristo, a los ángeles y al hombre glorificado, y a la gloria de todo el universo que veré, y sobre todo, el amor al Dios más glorioso, vida infinita, luz y amor, el objeto último y amable del amor del hombre, en quien estar perfectamente complacido y deleitado, y ser para siempre perfectamente agradable, es el fin principal y último de mí, y de las criaturas más altas, sabias y buenas. Amén. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, versículo 23. Escribo para mí mismo, y por lo tanto, suponiendo el sentido del texto, solo observaré lo que es útil para mi corazón y práctica. Fue un estado feliz en el que la gracia había puesto a este apóstol, quien vio tanto, no solo tolerable, sino sumamente deseable, tanto en vivir como en morir. Para él, vivir era Cristo, es decir,
el interés o la obra de Cristo. Morir sería ganancia, es decir, su propio interés y recompensa. Su dilema no era si sería bueno vivir o partir. Ambas cosas eran buenas, pero la duda era cuál era más deseable. Pregunta: ¿pero había alguna duda entre el interés de Cristo y el suyo propio? Respuesta: no, si hubiera sido una competencia plena y fija. Pero al hablar de Cristo o del interés de Cristo, él se refiere a su obra para el interés de la Iglesia en este mundo. Pero sabía que Cristo también tenía un interés en sus santos arriba y que podía levantar más para servirle aquí. Sin embargo, porque él debía juzgar por lo que aparecía y veía una falta de tales siervos en la tierra, esto inclinó la balanza en su elección. Y por la obra de Cristo y el bien de la Iglesia, él se inclinó a retrasar su recompensa, negándose a sí mismo, sabiendo, sin embargo, que la demora tendería a su aumento. Es útil para mí aquí anotar que, aún en este mundo, antes de la muerte, hay algún bien que debe ser considerado, que puede justamente prevalecer en los creyentes para preferirlo antes que apresurar su recompensa presente. Lo anoto especialmente para que ninguna tentación me lleve a ese extremo de tomar solamente el cielo como lo único digno de ser tenido en cuenta, y así despreciar al mundo de una manera pecaminosa, con el pretexto de mortificación y una mente y vida celestial. Primero, en cuanto al sentido, el significado no es que algo en la tierra sea mejor que el cielo, o que deba preferirse antes de que esté en sí mismo. El fin es mejor que los medios como tales, y la perfección es mejor que la imperfección. Pero el uso presente de los medios puede preferirse a veces antes que la posesión presente del fin, y el uso de medios para un fin más elevado puede preferirse antes que la posesión presente de un fin más bajo, y cada cosa tiene su tiempo. Plantar, sembrar y edificar no son tan buenos como cosechar, recoger frutos y habitar, pero en su tiempo deben hacerse primero. Pregunta: ¿pero qué hay tan deseable en esta vida? Respuesta: mientras continúe, es el cumplimiento de la voluntad de Dios, quien quiere que estemos aquí, y lo mejor es lo que Dios quiere. Segundo, la vida venidera depende de esta vida, así como la vida del hombre en el mundo depende de su gestación en el vientre, o como la recompensa depende del trabajo, o el premio del corredor o del soldado depende de su carrera o lucha, o como la ganancia del comerciante depende de su viaje. El cielo se gana o se pierde en la tierra. La posesión está allá, pero la preparación es aquí. Cristo juzgará a todos los hombres según sus obras en la tierra. Bien, buen siervo y fiel, debe preceder a: entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Precede a: entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Precede a: la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 al 8. Todo lo que deba ser hecho por nosotros para la salvación debe hacerse aquí. Fue en la tierra donde Cristo mismo realizó la obra de nuestra redención, cumplió toda justicia, se convirtió en nuestro rescate y pagó el precio de nuestra salvación, y es aquí donde nuestra parte debe ser cumplida. Y la concesión de la recompensa es obra de Dios, de quien estamos seguros que nunca fallará. No hay lugar para la más mínima sospecha o temor de que falle o cometa error en ninguna de sus obras emprendidas. Pero el peligro y el temor está en que nosotros fallamos, en que no seamos hallados capaces de recibir lo que Dios ciertamente dará a todos los que sean receptores dispuestos. Desconfiar de Dios es un pecado grave y una necedad, pero desconfiar de nosotros mismos tiene gran razón. Así que si queremos asegurar el cielo, debe ser mediante toda diligencia para hacer firme nuestro título, nuestro llamamiento y nuestra elección aquí en la tierra. Si tememos al infierno, debemos temer estar preparados para él. Y es una obra grande y difícil la que debe hacerse aquí. Es aquí donde debemos ser sanados de todo pecado condenatorio, donde debemos ser regenerados y nacer de nuevo, donde debemos ser perdonados y justificados por la fe. Es aquí donde debemos ser unidos a Cristo, ser hechos sabios para la salvación, renovados por su Espíritu y conformados a su semejanza.
Es aquí donde debemos vencer todas las tentaciones del diablo, del mundo y de la carne, y cumplir todos los deberes hacia Dios y hacia los hombres, los cuales serán recompensados. Es aquí donde Cristo debe ser creído con el corazón para justicia y confesado con la boca para salvación. Romanos 10, versículo 10. Es aquí donde debemos sufrir con Él, para que podamos reinar con Él, y ser fieles hasta la muerte, para recibir la corona de vida. Apocalipsis 2, versículo 10. Aquí debemos correr de tal manera que obtengamos el premio. Primera de Corintios 9, versículo 24. Tercero, sí, tenemos una obra mayor que hacer aquí que simplemente asegurar nuestra propia salvación. Somos miembros del mundo y de la Iglesia, y debemos esforzarnos por hacer el bien a muchos. Se nos han confiado los talentos de nuestro Maestro para su servicio, y en nuestras posiciones debemos hacer lo mejor para propagar su verdad, su gracia y su Iglesia, y traer almas al hogar, honrar su causa, edificar su rebaño y promover la salvación de tantos como podamos. Todo esto debe hacerse en la tierra, si queremos asegurar el fin de todo en el cielo. Primer uso. Es, entonces, un error, aunque pienso que pocos son culpables de ello, pensar que toda la religión consiste únicamente en enfocarse en la vida venidera y descuidar todas las cosas de esta vida presente. Todos los verdaderos cristianos deben enfocarse seriamente tanto en el fin como en los medios o el camino. Si no se enfocan, creyendo, en el fin, nunca serán fieles en el uso de los medios. Si no se enfocan y no se usan diligentemente los medios, nunca obtendrán el fin. Ninguno puede usar bien la tierra si no prefiere el cielo, y ninguno llega al cielo, en su debido tiempo, si no está preparado mediante el buen uso de la tierra. El cielo debe tener la estima más profunda, y el amor, deseo y gozo habituados, pero la tierra debe ocupar más de nuestros pensamientos diarios para la práctica presente. Un hombre que viaja hacia el hogar más deseable tiene un hábito de deseo hacia él durante todo el camino, pero su negocio presente es su viaje, y el caballo, la compañía, las posadas, los caminos, el cansancio, pueden ocupar más de sus pensamientos sensibles, de su conversación y acción que su hogar. Segundo uso. A menudo me he maravillado de encontrar que David, en los Salmos y en otros santos antes de la venida de Cristo, expresaban un gran sentido de las cosas de esta vida presente y decían tan poco acerca de la otra. Hacían un gran asunto de la prosperidad, dominios y victorias, por un lado, y de enemigos, éxito y persecución por el otro. Pero considero que no era un mero interés personal y carnal, sino por la Iglesia de Dios, por su honor, su palabra y su adoración. Y sabían que si las cosas van bien para nosotros en la tierra, seguramente irían bien en el cielo. Si la Iglesia militante prospera en santidad, no hay duda de que triunfará en gloria. Dios ciertamente hará su parte al recibir las almas, si aquí están preparadas para ser recibidas. Y Satanás hace gran parte de su obra condenadora a través de los hombres. Si escapamos de sus tentaciones, escapamos de gran parte de nuestro peligro. Si los idólatras prosperaban, Israel era tentado a la idolatría. La iglesia griega está toda absorbida por la prosperidad y el dominio turco. La mayoría sigue el lado poderoso y próspero. Y por lo tanto, por la causa de Dios y por el interés celestial y eterno, nuestro propio estado, pero mucho más el de la Iglesia, debe ser muy considerado aquí en la tierra. En verdad, si la tierra es deseada solo por la tierra y la prosperidad amada solo por el bienestar presente de la carne, es una marca segura de una carnalidad condenatoria y una mente terrenal. Pero desear paz, prosperidad y poder para que estén en manos de hombres sabios y fieles, por el bien de las almas, el crecimiento de la Iglesia y el honor de Dios, para que su nombre sea santificado, su reino venga y su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, es el principal motivo de nuestras oraciones a Dios. Tercer uso. No seáis ingratos. Entonces, oh mi alma, por las misericordias de esta vida presente, por aquellas que son para vuestro cuerpo, para vuestros amigos, para la tierra de vuestra nación, y especialmente para la Iglesia de Dios. Primero, este cuerpo está tan estrechamente unido a ustedes que tiene que ser una gran ayuda o un obstáculo. Si hubiera sido más afligido, podría haber sido una carga desalentadora.
como un caballo cansado en un viaje, o una herramienta defectuosa para un artesano, o un instrumento desafinado en la música. Un siervo enfermo malo en una casa es un gran problema, y una mala esposa lo es mucho más, pero su cuerpo está más cerca de ustedes que cualquiera de ellos, y será una mayor preocupación. Y, sin embargo, si hubiera sido más fuerte y saludable, los sentidos y el apetito habrían sido más fuertes, y los deseos habrían sido más fuertes, y por lo tanto, el peligro habría sido mayor, y la victoria y la salvación mucho más difíciles. Incluso los sentidos y las tentaciones débiles han prevalecido con demasiada frecuencia. ¿Cómo saben entonces lo que habrían hecho unos más fuertes? Cuando veo a un hombre sediento con fiebre o hidropesia, y especialmente cuando veo a jóvenes fuertes y saludables, criados en la abundancia y entre tentaciones, cuán locos están en el pecado y cuán violentamente son arrastrados hacia él, despreciando las reprensiones de Dios, la conciencia, los padres, los amigos y todo respeto por su salvación. Esto me muestra cuán grande misericordia he tenido, incluso en un cuerpo no expuesto a su situación. Y muchas liberaciones corporales han sido de gran utilidad para mi alma, renovando mi tiempo y oportunidad y fuerzas para el servicio, y trayendo informes frecuentes y frescos del amor de Dios. Si las misericordias corporales no fueran de gran utilidad para el alma, Cristo no habría mostrado tanto su amor salvador sanando todo tipo de enfermedades como lo hizo. Ni Dios nos prometería una resurrección del cuerpo, si un cuerpo adecuado no promoviera el bienestar del alma. Segundo, y estoy obligado a gran gratitud hacia Dios por las misericordias de esta vida que ha mostrado a mis amigos. Aquello que promueve su gozo debería aumentar el mío. Debo regocijarme con los que se regocijan. La naturaleza y la gracia nos enseñan a alegrarnos cuando nuestros amigos están bien y prosperan, aunque todo en orden a cosas mejores que el bienestar corporal. Tercero, y esas misericordias de esta vida para la tierra de nuestra habitación no deben ser subestimadas. La falta de ellas es parte de la maldición amenazada por Dios, y la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera, y así es provechosa para todas las cosas. Y cuando Dios envía a una tierra las plagas de hambre, peste, guerra, persecución, especialmente una hambruna de la palabra de Dios, es un gran pecado ser insensible ante ello. Si alguien dijera, mientras el cielo esté asegurado, no tenemos razón para acusar a Dios o para desechar el consuelo, la esperanza o el deber, hablarían bien, pero si dijeran, porque el cielo lo es todo, debemos tomar a la ligera todo lo que nos ocurra en la tierra, hablarían mal. Los príncipes buenos, magistrados y hombres de espíritu público que promueven la seguridad, paz y verdadera prosperidad de la comunidad, favorecen grandemente a la religión y la salvación de los hombres, y deben ser amados y honrados por todos. Si el estado civil, llamado comunidad, fracasara o cae en ruina y calamidad, la Iglesia sufriría por ello, como el alma lo hace por las ruinas del cuerpo. Los imperios turco, ruso y otros similares nos muestran cómo la Iglesia se consume y se reduce al desprecio, o a ceremonias marchitas y formalidades, donde la tiranía trae esclavitud, miseria o larga persecución a los súbditos. Sin duda, diversos pasajes del libro del Apocalipsis contienen la glorificación de la Iglesia a Dios, por su poder y prosperidad en la tierra, cuando los emperadores se hicieron cristianos. ¿Qué más podría significar bien Apocalipsis 9, versículo 10? ¿Nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra? Sino que los cristianos serán liberados de la persecución pagana y tendrán gobierno y honor sagrado en el mundo, algunos de ellos siendo príncipes, algunos guías honrados de la Iglesia, y todos un pueblo peculiar y honrado. Y si Satanás no hubiera encontrado esa maldita manera de poner hombres malvados que odian la verdadera piedad y la paz en los lugares sagrados de príncipes y pastores para hacer su obra contra Cristo, como si fuera en nombre de Cristo, seguramente ningún buen cristiano habría resentido el poder de los gobernantes del Estado de la Iglesia. Estoy seguro de que muchos, llamados los hombres de la quinta monarquía, parecen hacer de esto su gran esperanza, que el gobierno esté en manos de hombres justos, y pienso que la mayoría de los grupos religiosos se alegrarían si aquellos que consideran los mejores y más confiables tuvieran gran poder.
lo que muestra que no es la grandeza del poder en la mayoría de los príncipes, o en los obispos fieles lo que les disgusta, sino la maldad, real o supuesta, de aquellos cuyo poder rechazan. ¿Quién culpará al poder de hacer el bien? Estoy seguro de que las tres primeras y grandes peticiones de la oración del Señor incluyen algún bienestar temporal del mundo y de la Iglesia, sin el cual lo espiritual raramente prospera extensivamente, aunque intensivamente en unos pocos sí pueda, ya que los milagros han cesado. Cuarto, sean agradecidos, entonces, por todas las misericordias de la Iglesia aquí en la tierra, por toda la protección de la magistratura, la abundancia de predicadores, la preservación de los enemigos, la restricción de la persecución, la concordia entre los cristianos y el aumento de la piedad que en esta tierra ha habido en nuestras edades, a pesar de toda la rabia maligna de Satanás y todas las guerras sangrientas que han interrumpido nuestra tranquilidad. Cuántos salmos de acción de gracias alegres hay por las liberaciones de Israel y la preservación de Sión y el culto a Dios en su santuario. Oren por la paz de Jerusalén. Prosperarán los que la aman, especialmente que el Evangelio continúe, mientras tanto se enfurecen contra él. Es una misericordia que no debe tomarse a la ligera. Cuarto uso. Sean especialmente agradecidos, oh alma mía, porque Dios ha hecho uso de ustedes para el servicio de su iglesia en la tierra. Mi Dios, mi alma te magnifica por esto, y mi espíritu se regocija al revisar tu gran y merecida misericordia. Oh, ¿quién soy yo, a quien levantaste del muladar de la baja oscuridad, para que yo viviera, personalmente, en el constante deleite de tu dulce y sagrada verdad, y con tan alentador éxito la comunicara a otros? ¿Qué debo decir ahora que mi obra pública parece haber terminado, que en otros 43 o 44 años no tengo razón para pensar que jamás trabajé en vano? Oh, con cuánta gratitud debo mirar todos los lugares donde viví y trabajé, pero, sobre todo, aquel lugar que tuvo mis fuerzas. Te bendigo por los grandes números que han ido al cielo, y por la continuidad de la piedad, humildad, concordia y paz entre ellos, y por todos aquellos que, por medio de mis escritos, han recibido alguna luz y gracia salvadora. Oh, mi Dios, no permitas que mi propio corazón sea estéril, mientras trabajo en tu labranza, para llevar a otros el fruto santo. No permitas que sea un extraño a la vida y al poder de esa verdad salvadora que tanto he hecho por comunicar a otros. Oh, no dejes que mis propias palabras y escritos me condenen como vacío de esa naturaleza y vida divina y celestial, de la cual he hablado tanto al mundo. Quinto uso. Despierten, entonces, oh alma mía, tus deseos sinceros y todas tus facultades para ser el remanente de la obra de Cristo que te ha sido asignada en la tierra, y luego espera con gozo la perfección celestial en el tiempo de Dios. Pueden decir con verdad, para mí el vivir es Cristo. Es su obra por la que viven, no tienen otro negocio en el mundo, pero hacen su obra con una mezcla de muchos descuidos e imperfecciones, y demasiado a menudo inquietan sus pensamientos con desconfianza acerca de la parte de Dios, quien nunca falla. Si su obra está hecha, sean agradecidos por lo que ha pasado, y porque ya están cerca del puerto de descanso. Si Dios añade más días a sus vidas, sírvanle con doble alegría, ahora que están tan cerca del final. El premio está casi a la vista, el tiempo es veloz y corto. Han dicho a otros que no hay trabajo en la tumba, y que debe ser ahora o nunca. Aunque la idea de merecer por justicia conmutativa no es más que locura, no sueñen que Dios salvará a los malvados, ni recompensará por igual a los perezosos y a los diligentes, porque la justicia de Cristo es perfecta. La justicia paternal hace diferencia según esa dignidad que es denominada así por la ley de la gracia, y así como el pecado es su propio castigo, la santidad y la obediencia son gran parte de su propia recompensa. Lo que sea que Dios les designe hacer, asegúrense de hacerlo sinceramente y con todas sus fuerzas. Si el pecado dispone a los hombres a enojarse porque es detectado, desacreditado y resistido, si Dios se agrada, la ira de ellos debe ser soportada pacientemente, quienes pronto estarán mucho más enojados consigo mismos. Si la calumnia y la difamación sobreviven, también lo harán los mejores efectos en aquellos que se convierten, y no hay comparación entre estos. No seré herido, cuando esté con Cristo,
por las calumnias de los hombres en la tierra, pero el beneficio salvador será disfrutado eternamente por los pecadores convertidos. Las palabras y acciones son cosas pasajeras, y una vez pasadas, no son nada, pero el efecto de ellas en un alma inmortal puede ser eterno. Todos los sermones que he predicado no son nada ahora, pero la gracia de Dios en las almas santificadas es el principio de la vida eterna. Es una misericordia indescriptible estar sinceramente empleado de esta manera con éxito. Por lo tanto, he tenido razón todo este tiempo de estar en el dilema de Pablo y no apresurarme en mis deseos de partir. La corona vendrá a su debido tiempo y la eternidad es lo suficientemente larga para disfrutarla, por mucho que se demore. Pero si debo hacer aquello que debe obtenerla para mí y para otros, debe hacerse rápidamente antes de que mi sol declinante se ponga. Oh, que no tuviera peores causas de mi renuencia a morir todavía, que mi deseo de hacer la obra de la vida para mi salvación y la de otros hombres, y de terminar mi carrera con gozo, y el ministerio que me fue encomendado por el Señor. Sexto uso. Y así como es en la tierra donde debo hacer el bien a otros, también debe ser de una manera adecuada a su estado en la tierra. Las almas están aquí estrechamente unidas a los cuerpos, por los cuales deben recibir mucho bien o mal. Hagan bien a los cuerpos de las personas, si quieren hacer bien a sus almas. No digan que las cosas corporales son trivialidades sin valor, por las cuales los receptores nunca serán mejores. Son cosas que la naturaleza siente fácilmente, y el sentido es el pasaje hacia la mente y la voluntad. ¿No encuentran ustedes que ayuda es para ustedes mismos tener, en cualquier momento, algo de alivio y de alegría en el cuerpo? ¿Y qué carga y obstáculos son los dolores y las preocupaciones? Trabajen, entonces, para liberar a otros de tales cargas y tentaciones, y no sean indiferentes a ellas. Si deben regocijarse con los que se regocijan y llorar con los que lloran, aumenten su propio gozo aumentando el de ellos, y eviten sus propias penas, evitando curando las de ellos. Pero ¡ay! ¿Qué poder tiene el egoísmo en la mayoría? Qué fácilmente soportamos los dolores, reproches, necesidades y aflicciones de nuestros hermanos, en comparación con los propios. Cuántos pocos pensamientos y qué poco costo o esfuerzo usamos para suplir sus necesidades, en comparación con lo que hacemos para nosotros mismos. La naturaleza, en efecto, nos enseña a ser más sensibles a nuestra propia situación, pero la gracia nos dice que no debemos hacer una diferencia tan grande como la que hacemos, sino que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Séptimo uso. Y ahora, oh alma mía, considera cuán misericordiosamente Dios ha tratado contigo, que tu dilema sea entre dos condiciones tan deseables. O moriré pronto, o me quedaré más tiempo en la tierra. Cualquiera que sea, será un estado misericordioso y confortable. No debo dudar de que es deseable partir y estar con Cristo, y pronto lo consideraré más abundante. Y si mi permanencia en la tierra por más tiempo es tan gran misericordia que puede ser puesta en la balanza contra mi posesión actual del cielo, ciertamente debe ser un estado que me obligue a un gran agradecimiento a Dios y a un reconocimiento lleno de consuelo. Y ciertamente no son mis dolores o enfermedades, ni mis sufrimientos por parte de hombres malintencionados, lo que debería hacer esta vida en la tierra inaceptable mientras Dios la continúe. Pablo tenía su aguijón en la carne, el mensajero de Satanás que lo abofeteaba, y sufrió más por parte de los hombres, aunque menos en su salud, que yo, y sin embargo, se gloriaba en tales debilidades, y se regocijaba en sus tribulaciones, y estaba en un dilema entre vivir y morir, e incluso prefería vivir más tiempo. ¡Ay! Es otro tipo de dilema al que la mayoría del mundo enfrenta. El dilema de la mayoría es que el deseo de vivir por intereses carnales y el temor a la muerte como el fin de su felicidad. El dilema de muchos es entre un mundo agotador y un cuerpo cansado que los hace estar hartos de vivir y la espantosa perspectiva de un futuro peligroso que les hace temer morir. Si viven, es una miseria. Si deben morir, temen una miseria mayor. Donde quiera que miren, detrás o delante de ellos, a este mundo o al siguiente, el miedo y la angustia es su destino. Sí, muchos cristianos rectos, debido a la debilidad de su confianza en Dios, viven en este dilema angustiado.
cansados de vivir y temerosos de morir. Entre el dolor y el miedo están continuamente oprimidos, pero el dilema de Pablo era entre dos alegrías. ¿Cuál de ellas debía desear más? Y si ese es mi caso, ¿qué debería interrumpir mucho mi paz o mi placer? Si vivo, es para Cristo, para su obra y para su iglesia, para la preparación, para la felicidad eterna mía y de otros. ¿Y debería algún sufrimiento, que no me hace inútil, hacerme impaciente con tal obra y con tal vida? Si muero ahora, es ganancia. Dios, quien me asigna mi obra, limita mi tiempo, y ciertamente su gloriosa recompensa nunca puede ser inoportuna, ni llegar demasiado pronto, si es el tiempo que Él determina. Cuando me comprometí por primera vez a predicar el Evangelio, calculé, como probable, solo 1 o 2 años, y Dios me ha sostenido por más de 44 años, con las interrupciones que otros en estos tiempos han tenido. ¿Y qué razón tengo ahora para estar renuente, ya sea para vivir o para morir? El servicio de Dios ha sido tan dulce para mí, que ha superado los problemas de los dolores constantes, o la debilidad de la carne, y todo lo que los hombres han dicho o hecho contra mí. Pero la corona que sigue supera este placer, más de lo que soy capaz de concebir aquí. ¿Hay algún trabajo en toda esta obra placentera, de la cual el alma y la carne querrían descansar? Y bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, y sus obras con ellos siguen. Pero, oh alma mía, ¿qué necesidad tienes de estar turbada en este tipo de dilema? No te corresponde a ti elegir si vivirás o morirás, ni cuándo lo harás. Es Dios quien lo determina, quien es infinitamente más adecuado para elegir que tú. Deja, por lo tanto, su propia obra en sus manos, y ocúpate de lo que es tuyo. Mientras vivas, vive para Cristo, y cuando mueras, morirás para Cristo, incluso en sus manos benditas. Vive de tal manera que puedas decir, con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así como has vivido en el consuelo de la esperanza, morirás en el consuelo de la visión y la fructificación. Y cuando puedas decir, Él es el Dios de quien soy y a quien sirvo, podrás añadir con valentía, y en quien confío, y a quien encomiendo mi alma al partir, y sé a quién he creído. La esperanza cristiana, la vida venidera. Pensamiento sobre la muerte. Por Richard Baxter. Colgado en el madero.